Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Y en este día vamos a continuar con el estudio del Salmo 37. Este estudio donde en el Salmo podemos encontrar la experiencia de vida del rey David, su experiencia de vida, su experiencia de fe, porque la vida y la fe van juntos. Uno vive o transmite lo que experimenta y lo que hay en su corazón. Y en el rey David estaba todo esto relacionado con su fe, con su vida de devoción a Dios. Y por lo tanto, en este salmo transmite consejos. Hay un dicho aquí en España que dice: la experiencia es un grado. Y entonces, debido a esa experiencia de vida, él se sentía con la autoridad para dar estos consejos. Y en el versículo 27 dice el rey David: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el mal? ¿Qué aconsejaba el rey David acerca de cuál tenía que ser nuestra relación con el mal? Con el mal, con las malas actitudes, con las malas personas, con los que hacen el mal, independientemente si ese mal nos puede beneficiar o no, porque hay veces que podemos encontrarnos con ese dilema moral, por así decirlo, y es que me conviene, pero si es un mal, aquí es muy claro, dice: apártate del mal. Con respecto al mal, no tenemos que hacer otra cosa, ni pensar, ni meditar, ni dejar que esto entre en nuestros corazones. Simplemente, cuando el mal aparece sobre tu vida, cuando el mal viene a tentarte a tu vida, hay que apartarse. La Biblia dice: resista al diablo y éste huirá de vosotros. Apartarse significa tomar otro camino. Significa hacer totalmente lo contrario, y resistir es precisamente resistir esa tentación. Y vamos al ejemplo de José. Recordemos que José había sido vendido como esclavo a Egipto y allí terminó en la casa de Potifar, que era un hombre principal, importante en Egipto. Y allí llegó a ser el jefe de los que se dedicaban a las tareas administrativas, a administrar todas las cosas en Egipto. Pero resulta que tuvo la oportunidad, por así decirlo, más bien la tentación, de que Potifera, la esposa de Potifar, quería tener un acercamiento indebido, quería tener relaciones sexuales con este joven, con José. Hay algunos que pueden pensar que la tentación va a venir de la manera que tú la puedas resistir fácilmente. Seguramente no. La tentación, dice la Biblia, que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, según su propio deseo. Por lo tanto, la mujer esta que tentó a José, seguramente, por lo menos para el gusto de José, sería atractiva. Y no solamente sería atractiva, sino que sería atractivo el lugar que podría ocupar él, los beneficios que José podría obtener de tener esta relación con esa mujer. Sin embargo, José ni pensó en el mal, ni pensó en los beneficios, ni pensó en las satisfacciones que le podría dar. Solamente pensó en apartarse, de tal manera
que salió corriendo desnudo porque de la ropa lo tomaron y él se desembarazó y salió corriendo. Él se apartó del mal. Tenemos que aprender a tomar decisiones firmes con respecto al mal, de tal manera que nos apartemos del mal. Bienaventurado, dice en el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejos de malos. Tenemos que apartarnos del mal, de las tentaciones, de los malos consejos con los cuales vienen a tentarnos. Debemos aprender a apartarnos. Bienaventurado significa feliz. José fue feliz y llegó a cumplir el propósito profético sobre su vida que había, porque resistió la tentación. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, dice la Biblia. Resistió de tal manera que él pudo vencer ese momento y esa debilidad. Pero no solamente hay que apartarse del mal, hay que hacer el bien. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es contado por pecado. No solamente no hay que hacer lo malo, hay que hacer lo bueno. ¿Por qué? Está el pecado de comisión, pero el pecado de omisión. Mejor dicho, en la ley natural, en la ley de la tierra, está el pecado de omisión, la infracción de omisión de asistencia. Si yo veo una persona accidentada y omito, paso de largo y no le procuro la asistencia, por lo menos estar con ella y llamar a las autoridades, eso es delito. De la misma manera, si la ley natural sabe ver eso, ¿cuánto más la espiritual? Que si yo sé hacer el bien a mi prójimo y no lo hago, eso me es contado por pecado. Por eso no basta con solamente apartarse del mal. Hay que hacer el bien, hay que hacer lo bueno que me dice la palabra de Dios y que me enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hago estas dos cosas, primero apartarme del mal y hacer lo bueno, porque muchos dicen, yo tengo fe, bien, muéstrame la fe con tus obras. La fe no es por obras, es por fe la salvación. Pero esa fe me va a llevar a tener obras, y las obras van a ser obras de bien, de bendición para otros, obras que bendigan a mi prójimo. Porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando sabemos hacer estas dos cosas, ¿qué es? Por un lado, apartarnos del mal y por otro lado, hacer el bien, dice que viviremos para siempre. Habla de la eternidad. Por eso, la eternidad o la salvación, como decimos, no es solamente no hacer, no cometo pecado. También es hacer lo bueno, amar al prójimo. Eso se puede manifestar en el servicio, se manifiesta en orar, se manifiesta en predicar, se manifiesta en amar al prójimo, ocuparse de sus necesidades como si fuesen las mías. Engrandeced al Señor, su nombre exaltad. Engrandeced al Señor,
su nombre exaltad, engrandecer al Señor, su nombre exaltad, engrandecer al Señor, su nombre exaltad. Honor, toda gloria sean ante el Cordero de Dios, poder y alabanza sean ante el gran yo soy. Engrandécele conmigo al Señor. Engrandecer al Señor, su nombre exaltar, engrandecer al Señor, su nombre exaltar. Honor, toda gloria sean ante el Cordero de Dios, poder y alabanza sean ante el gran yo soy, sean ante el gran yo soy, sean ante el gran yo soy, mi gran Rey y mi Señor, príncipe de toda paz, por siempre te adoraré, mi gran Rey y mi Señor. Engrandecer al Señor, su nombre exaltar, engrandecer al Señor, su nombre exaltar. Levanta tu voz y dile al Señor: una vez más. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Él es digno. Solo tú eres digno, sí. Sí, sí. Su nombre exaltad. Y continuamos con este Salmo 37 y vamos al versículo 28 donde dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Recuerden que estábamos hablando en el contexto que es apartarse del mal y hacer el bien, que es el consejo que nos da. Y el motivo es que nos da ese consejo el rey David es porque Dios ama la rectitud,
que seamos rectos de corazón. Por eso el mismo David en un momento oraba y decía: Señor, crea en mí un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Él entendía que Dios amaba la rectitud, por eso él quería ser recto a los ojos de Dios. De nada nos vale ser recto a los ojos de los hombres si en verdad Dios, que mira y mira la intención del corazón, no nos ve rectos. Por eso es importante que nuestra rectitud sea conforme a la voluntad de Dios y seamos rectos para con Dios. Porque cuando somos rectos para con Dios, Dios no desampara a su pueblo. Dice: no te dejaré, le dijo a Josué, y y eso es para nosotros: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Cuando uno no hace lo recto delante de Dios, está desamparado, está solo, porque Dios no es amparo de los que viven sin rectitud, pero Dios sí es el que ampara a los rectos, el que los recibe, el que los guarda, el que los protege. Para siempre serán guardados. El amparo es la protección, y aquí Dios dice precisamente que para siempre es que Dios protege a su pueblo. Y termina diciendo, y aquí volvemos a los contrastes que hay tantos en este salmo: mientras Dios es el protector, el amparo, la protección de su pueblo, pero para siempre, porque dice: Dios es tu guardador desde ahora y para siempre, mas la descendencia de los impíos será destruida. El impío es el que hace lo malo, y aquí está el contraste: los justos, los rectos, están bajo el amparo y la protección de Dios, pero los impíos no. Los impíos, por el contrario, y voy a hablar e introducir un tema que muchas veces es controversial, porque dicen: no, Dios no puede ser así. Sí, la ira de Dios. De hecho dice: la ira de Dios se desata contra los que con injusticia, dice el Romanos capítulo 1, habla de la ira de Dios, sí. Y aquí habla que los impíos serán destruidos. La ira de Dios es para los impíos, es para los que hacen y aman el mal y lo hacen en gran manera. Dios, como he hablado en otros salmos, es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando no se arrepiente, la ira de Dios es para ellos y para su descendencia, para los impíos.